El señor secretario dará lectura a la cuenta. Buenos días. Se ha recibido, presidente, un oficio de fecha 5 de septiembre del presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia en carácter suma para el despacho del proyecto que regula el desarrollo de plataformas de apuestas en línea, que nos convoca hoy. También un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República de misma fecha, por el cual retira y hace presente la urgencia en carácter simple para el despacho del proyecto de ley que establece un mecanismo para aumentar la participación de mujeres en los directorios de las sociedades anónimas abiertas y sociedades anónimas especiales, también en esta comisión. Y el ingreso del mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, con que presenta el proyecto que mejora la protección de los derechos de las personas consumidoras en el ámbito de sus intereses individuales, fortaleciendo al Servicio Nacional del Consumidor y establece otras modificaciones que indica. Eso es todo, presidente. Perfecto. Me imagino que el ministro de Economía irá a venir a presentar eso, ¿cierto? En la próxima. Sí, bueno, no tiene urgencia, no tiene nada, llegar a presentar nomás, ¿cierto? Ok, perfecto. ¿Sobre la cuenta? ¿Se ofrece la palabra? ¿Varios? ¿Sí? Sobre la cuenta, reiterar y solicitar si se nos puede hacer llegar el proyecto de CERNAC al chat de la comisión, por favor. Sí. Perfecto, perfecto. Bien. Entonces esta sesión tiene por objeto seguir votando el proyecto de ley que regula el desarrollo de plataformas de apuestas en línea en el artículo 3º. Secretario, vamos. Bien, presidente, continuando la votación del proyecto con el comparado que está a disposición de todos ustedes en este momento, tanto digital como en papel, ahí en su escritorio. El artículo 3º del mensaje original introduce modificaciones a la ley 18.851 que transforma a la empresa del Estado Polla Chilena de Beneficencia en sociedad anónima. El artículo 3º dice, modifica dicha ley de la siguiente forma. Número 1. Reemplaza en el artículo 1º de dicha ley la frase y apuestas relacionadas con competencias deportivas por la frase apuestas relacionadas con competencias deportivas y apuestas en línea. Frase esta última que, en virtud de una indicación del Ejecutivo, que es lo que vamos a votar ahora, se reemplaza por o números, incluyendo la modalidad en línea, apuestas relacionadas con competencias deportivas y apuestas en línea. Le daré lectura al artículo 1º de la ley de Polla Chilena en los términos que quedaría de aprobarse la indicación del Ejecutivo. Autorízase al Estado para desarrollar actividades empresariales en materia de sorteos de lotería o números, incluyendo la modalidad en línea, apuestas relacionadas con competencias deportivas y apuestas en línea en conformidad a las disposiciones de esta ley. Consuelo. Gracias, presidente. Por su intermedio, simplemente explicar que en el artículo 28 del artículo 1º de la Ley de Plataformas en Línea se aprobó la exclusión de conceder como un objeto de apuestas en línea los sorteos de números, entendiendo que estos quedaban para exclusiva explotación de Polla y de Lotería de Concepción. Entonces, esto simplemente es una modificación por consistencia para que Polla pueda precisamente explotar aquellos sorteos de número como lo hace actualmente respecto del lote en particular. ¿Te ofrece la palabra? ¿Te ofrece la palabra? En votación, secretario. En votación el artículo 1º con la indicación del Ejecutivo en los términos que se acaba de leer. Procedemos a la votación. Diputado Bernales. Diputada Bravo. Diputada Baice. A favor. Presidente. A favor. Aprobada por unanimidad, presidente. Suena mejor la palabra. A continuación, procedemos a las indicaciones que introduce el Ejecutivo al artículo 2º de la Ley de Polla Chilena de Beneficencia y al número 2 de su mensaje original.
El Ejecutivo modifica este número 2 en el siguiente sentido. Nos pasamos a la página 3. Y reemplaza el inciso cuarto nuevo que incorpora el mensaje de la siguiente forma, reemplazando la palabra operar por desarrollar y explotar. Por lo tanto, lo que se hace es introducir un inciso cuarto y quinto nuevos en la ley de polla chilena de beneficencia, que dirá el cuarto, además podrá desarrollar y explotar plataformas de apuestas en línea conforme a la ley que regula el desarrollo de las plataformas de apuestas en línea. Luego, el inciso quinto, que también tiene una indicación, tanto del Ejecutivo como parlamentaria, leeré primero la del Ejecutivo, para lo anterior podrá solicitar una o más de las licencias generales, y se elimina o especiales, una o más de las licencias generales establecidas en la ley que regula el desarrollo de plataformas de apuestas en línea, sin que le sean exigibles los requisitos establecidos en el artículo 10 de dicha ley. Hay una indicación parlamentaria de los diputados Mellado y Cid que reemplaza el podrá solicitar por deberá solicitar. Para lo anterior, entonces, deberá solicitar una o más de las licencias generales establecidas en la ley que regula el desarrollo de plataformas de apuestas en línea, sin que le sean exigibles los requisitos establecidos en el artículo 10 de dicha ley. Sin ser abogado, quisiera preguntarle a los abogados la diferencia entre podrá es podrá, ¿cierto? Puede hacerlo o no, y deberá tiene que hacerlo. Nosotros pensamos que la idea tiene, si es que le dan más arriba, la facultad de operar plataforma. Entonces, ese es un tema, así efectivamente, el ánimo de conversar esa indicación. Gracias, presidente. Nosotros habíamos revisado esta indicación y estamos de acuerdo con el sentido de la misma. Entendemos que como condición para operar o para desarrollar y explotar, como estamos indicando que el inciso cuarto, tiene que solicitar la licencia y obtenerla. Entonces, estamos de acuerdo con la indicación parlamentaria. Perfecto. Y simplemente para explicar los otros dos puntos, como mencionaba, se reemplaza operar por desarrollar y explotar, que son los vocablos que utiliza la ley de plataformas en línea, y se elimina justamente la expresión especial. Y como contexto más amplio de esta modificación que propone el proyecto en general, lo que se hace precisamente, como decía el presidente, es habilitar a Polla a solicitar una licencia de operación de plataforma y en caso de que la solicite, para todos esos efectos de esa operación se va a regir precisamente por la ley de plataformas en línea. Correcto. Perfecto. Entonces, votamos, incluida la indicación de Mellado y Cid. Sí, perdón. Yo ya he expresado esto, creo que no es necesario hacerlo de nuevo, pero hay una... esta ley perjudica, como habíamos dicho, a la situación actual que tienen Polla y Lotería, y como la discusión en el siguiente artículo va a ser más o menos la misma, porque las indicaciones son idénticas, me gustaría saber cómo sería el tratamiento tributario, porque se habilita para que conforme a la ley que regula el desarrollo de las plataformas de apuestas en línea, ¿verdad?, pero dentro de la propia ley de Polla y la ley de Lotería tienen establecidos los impuestos. Entonces, ¿cómo operaría eso? Y en segundo lugar, reiterar también el planteamiento de que, ya que Polla y Lotería, que no le reparten utilidades a personas particulares para que se vayan de vacaciones, sino que financian, el caso que nos preocupa a nosotros de la región del Biobío, la Universidad de Concepción, que pudiera el gobierno estar abierto a una rebaja tributaria en la parte que hoy día están pagando estas plataformas en función de las ventas, o sea, no de la renta bruta, sino que de las ventas, y como una forma de compensar esta situación nueva que los pone en desventaja. Eso, presidente. Gracias, presidente. Por su intermedio, efectivamente, los temas tributarios de lotería y Polla van a ser tratados en los artículos siguientes. Ahora, como para dar una respuesta general a su pregunta, lo que hace este proyecto y nuestra convicción es que no perjudica la situación de Polla y Lotería porque, en primer lugar, respecto de los beneficios tributarios que ellas tienen, se mantienen en términos generales. De hecho, para Polla hay ciertas modificaciones a lo que se denomina su payout, que son las reglas de distribución que puede hacer de los ingresos que recibe, que limitan
su libertad o la posibilidad de dar premios más atractivos, etcétera, se liberaliza eso. Entonces, a nuestro juicio se mejora la situación de Polla y Lotería, y esta mejora también viene dada por ampliarse su objeto para ambas, entregándoseles la posibilidad de postular a una licencia de operación de plataforma en línea. Entonces, ¿qué pasa con estas dos empresas? Estas dos empresas pueden seguir haciendo lo que ya hacen en similares términos que lo hacen actualmente. Respecto de Polla, la situación tributaria se mejora en particular, y además ambas podrán acogerse a la ley de plataformas en línea según las reglas generales, y en ese caso simplemente tributarían según esas reglas nuevas. Pero respecto a la operación que ya realizan, en particular sobre sorteo de números, la tributación no se ve afectada por este proyecto de ley. Por su intermedio, vamos a ver que hay algunas modificaciones al respecto, sobre todo en materia de Polla. En materia de lotería, el proyecto también era más escueto, el proyecto de ley original, y eso también responde a que, digamos, la tributación de lotería es más simple que la tributación de Polla. Hoy día está sujeta solo a un impuesto de 15% de las ganancias, en circunstancias que Polla tiene y está exento de IVA e impuesto a la renta, en circunstancias que Polla tiene esta norma de payout que revisaremos a propósito del artículo 6º que se simplifica en la propuesta original del proyecto de ley. Sí, diputado. Sí, porque acaba de decir 15% sobre las ganancias, pero entiendo que es 15% sobre las ventas. Sí, que usted dijo recién sobre las ganancias. Y como es sobre las ventas, y en el caso de lotería, si nadie acierta los números, esos premios se van acumulando, o sea, siempre tiene que pagar. Y tributa sobre los premios también, en el fondo, porque tributa sobre toda la venta, ¿no? Y un porcentaje importante está obligado a ponerlo como premio. Se tributa sobre el total. Entonces, no veo que sea una especie de beneficio tributario tributar sobre las ventas, cuando están obligados a pagar. En cambio, las plataformas en línea, si hay una apuesta sobre un resultado de fútbol y nadie acierta, esas ganancias no se van acumulando. O sea, ahí es una pregunta, lo hago en ese sentido. Por un lado tenemos una institución que está obligada a pagar premios y a tributar sobre las ventas, y por otro lado, en este otro sistema, si nadie gana, la casa gana, digamos, ¿no? Si nadie le chunta, la casa gana y no tributa sobre esos montos, o sea, tributa de manera normal. Entonces ahí igual no veo cuál es el beneficio de tributar sobre las ventas. Perdón, diputado Aiz. No, bueno, era en la misma línea, sin perjuicio que no es la tributación de lotería lo que estamos así, como modificar la ley, que es lo que plantea el diputado acá, González, que me parece bien, pero también me gustaría que nos pudiese clarificar entonces esto porque efectivamente dijo tributación, o sea, en el caso, ¿cuál era el espíritu? Y lo que yo he planteado, que estas apuestas en línea quedara a lo menos similar o no se le dieran ventajas respecto a lo que es hoy día lotería y Polla, y lotería particularmente, o sea, que no quedaran en una situación de discriminación positiva, desde varios temas, pero en lo particular, en lo impositivo, en impuestos. Y por eso me gustaría aclarar también esto de la tributación, en el caso de lotería y Polla, porque tributan sobre las ventas y efectivamente no es sobre utilidades. Entonces es una diferencia, porque en el caso de la apuesta en línea, por eso yo rechacé uno de los artículos, porque efectivamente cuando decía que no se le descontaban yo decía que no se le tenían que descontar los premios, por ejemplo. Bueno, ahí, para que pagaran todo lo que ellos reciben. Entonces, acá en el caso de lotería, tributan sobre el total de los ingresos, que no es lo mismo que utilidades, que es lo que se estila en impuestos. Entonces, más allá de que eso se pudiese cambiar, que es lo que ha planteado el diputado González, me gustaría que se clarifique bien cuál es la diferencia entre lo que hoy día tiene lotería y lo que va a tener la apuesta en línea. O sea, aunque sea un poco volver atrás, pero a mí me interesa que eso quede claro acá, en esta sesión, presidente. Gracias. ¿Superintendenta? Sí. Presidente, solamente para complementar, el artículo que se está revisando señala que va a operar las plataformas de apuestas en línea conforme a la ley que regula el desarrollo. Por lo tanto, para esos efectos, ellos sí, o sea, nosotros no estamos afectando la ley ni de Polla ni de lotería, y se señala que pueden participar del mercado de plataformas, y cuando participen lo hacen en los mismos términos que tienen establecido todos. Por lo tanto,
se establece exactamente el cálculo del impuesto sobre la base de cómo se le establece a cualquier operador de plataforma. No se le encarece a ellos el pago del impuesto. Y el tratamiento es el mismo que vimos en artículos anteriores, en los cuales está un poco el concepto que yo les señalaba de win del juego. Por lo tanto, en el caso de Polla o de Lotería, si es que decidiesen explotar plataformas de apuestas en línea, ocurriría exactamente lo mismo que le ocurre al resto de las plataformas. Es decir, si al momento de apostar, eventualmente, la casa gana, queda dentro de Lotería y se tributa de acuerdo a cómo está establecido en las plataformas de apuestas en línea. No. Sí, Sí, no hay sí. diferencia en el caso de en línea, si es que ellos entran a ese mercado, Exactamente. entran con todas las garantías y los deberes Tal cual. de esa ley, de la ley que Exacto. estamos haciendo ahora. Exactamente. Así es. Exactamente. Ahora, no se le toca nada de la ley actual a ellos, ¿o sí? Consuelo. Gracias, presidente, por su intermedio. Respecto de Polla, hay una modificación que vamos a revisar en el artículo 6º que vamos a revisar el día de hoy. Y esa modificación, como señalaba, lo que hace es modificar en términos generales la regla de payout, que se llama de Polla, que hoy en día Polla tiene definido cuánto puede pagar en premios, cuánto tiene que pagar impuestos, cuánto puede reinvertir, etcétera. Está todo muy predefinido en la ley y muy limitado. Entonces, esa norma se modifica y con ello se modifican también las reglas tributarias de Polla. Respecto de Lotería, corrijo, es efectivo lo que dice el diputado González. Y ahí simplemente para aclarar que si bien efectivamente la lotería tiene un impuesto de 15% sobre el precio de venta, no está sujeto al resto de los impuestos que sí están sujetos a las plataformas. Entonces, las plataformas sí tienen que pagar IVA, lotería no tiene que pagar IVA. Las ganancias de la plataforma están sujetas a impuesto a la renta, en lotería no están sujetas a impuesto a la renta, tampoco la empresa está sujeta a ese impuesto. De hecho, la Universidad de Concepción no tiene que declarar renta por lo que le aporta la Lotería de Concepción. Tampoco están sujetos al impuesto específico que establece la ley, ¿cierto?, de apuestas en línea de 20%. Tampoco están sujetos al aporte al juego responsable ni a la tasa al deporte. Entonces, esas diferencias, toda esa sumatoria de impuestos generan a nuestro juicio, según los cálculos que hemos hecho, una situación más favorable también para las, o sea, que se justifican en los impuestos que ya tienen y que no se modifican sustantivamente para estas dos operadoras que actualmente son las que operan conforme a la ley. Correcto. Sí, diputada Weiss. Para clarificar, estos impuestos, que no es el IVA, no es el pago del impuesto a la renta, ni al juego responsable, ni al deporte, es en la situación actual que tiene, claro, no podrían hacerlo si es de estos de en línea y todavía no están en línea. Yo me refería a la situación tributaria actual, que bien dijo que tenía alguna, digamos que el 15%, que era la idea que cambiarlo a que no es del, por eso digo, es para tener la claridad, no es de esta comisión, digamos, de que pudiesen tributar sobre, más allá de las ventajas que ha señalado en esto, al entrar en línea, pudiesen tributar sobre lo que es utilidad y no ventas. Ese era mi punto. Es que Muchas son gracias. dos empresas distintas, digamos. La empresa Lotería y Polla, como está ahora, no se le toca nada salvo lo que vamos a modificar. Y si ellas quieren entrar al juego en línea, tienen que hacer una nueva empresa y esa va a tributar todo lo que ya estamos nosotros legislando. Sí, diputado. Sí. Gracias. Lo que planteo es que probablemente en esta mesa no se va a poder resolver, no está aquí el ministro de Hacienda, pero hoy día hay una situación en que las plataformas no están legalizadas y al legalizar las plataformas entra competencia al mercado, ¿cierto? Y ese argumento de que ya están y que son ilegales, yo no me lo compro porque podrían cerrarle las páginas como lo van a hacer, podrían cerrarle las transacciones como lo van a hacer, podrían hacerlo ahora. Bueno, hay una situación de desmejora para Lotería y Polla y lo que planteo es que se pueda compensar con una rebaja tributaria en la otra parte, no la que afecta con esta ley, ¿sí? El actual, de ese 15% que pague menos. Y quisiera argumentar que yo no veo una ventaja, claro, es en compensación, no paga IVA, pero paga este 15% de las ventas, no paga impuesto a la renta, pero paga este 15% de las ventas. Pero hay una especie, comillas, impuesto también en la venta, de que un porcentaje importante, que no recuerdo cuánto es, pero me da la impresión que al menos un 50% tiene que ir a premio. Entonces, si tú vendes 100 y el 50 lo vas a premio, y además
tributas 15 más, es un porcentaje gigante. Entonces, no digamos que es como poquito, es harto lo que tienen que destinar de las ventas o a premio y al 15%. No lo minimicemos. Y me atrevería a decir que sumado a ambas cosas es bastante más que lo que se pretende pagar en plataforma. Entonces, que se pudiera el gobierno revisar los efectos de una ley sobre, en este caso, lo que a nosotros nos interesa, y quiero interpretar a la diputada Baise también, que es la Universidad de Concepción. O sea, es una preocupación ciudad, es una preocupación de la ciudad, de la región también, en general. Y de Chile, porque mucha gente va a estudiar a la Universidad de Concepción, y aunque no lo note, en su arancel está también el aporte de lotería. Gracias, diputado. ¿En votación? Sí, lea. Porque entraron diputados nuevos. Voy a dar lectura a los nuevos incisos en la página 3 del comparado. Son los incisos cuarto y quinto que se agregan a la ley de apoyo chilena de beneficencia. Perdón, los incisos cuarto y quinto al artículo segundo de esa ley. Los voy a leer como quedan con las tres indicaciones porque son plenamente compatibles. Inciso cuarto. Además, podrá desarrollar y explotar plataformas de apuestas en línea conforme a la ley que regula el desarrollo de las plataformas de apuestas en línea. Para lo anterior, deberá solicitar una o más de las licencias generales establecidas en la ley que regula el desarrollo de plataformas de apuestas en línea, sin que le sean exigibles los requisitos establecidos en el artículo 10 de dicha ley. Eso es lo que se vota, presidente. Página 3. La 3 del comparado que está... 3 del comparado. La columna del medio, pero le vas colocando las indicaciones que se ven. ¿En votación? Así es. Con las tres indicaciones, Con dos las del tres Ejecutivo y una del... Sí. Sí. En votación, presidente. Diputado Barrera. Diputado Bernales. Diputada Bravo. Diputada Cid. Diputado de la Carrera. Diputado Lavín. A favor. Diputado Manucheri. A favor. Diputada Morales. A favor también. Diputado Pino. A favor. Diputada Baise. Abstención. Diputado de la Carrera. Presidente. Por favor. Aprobado, presidente, con 7 votos a favor. Se terminan así las modificaciones a la ley de apoyo chilena de beneficencia y el artículo tercero. Pasamos al artículo cuarto del proyecto, que introduce modificaciones a la ley 18.568, que establece normas sobre lotería de Concepción. El mensaje incorpora un artículo 1 bis, inexistente hasta la fecha, en esta ley. Este artículo 1 bis dirá lo siguiente. Además, la Universidad de Concepción podrá operar plataformas de apuestas en línea conforme a la ley que regula el desarrollo de las plataformas de apuestas en línea. Para lo anterior, podrá solicitar una o más de las licencias generales o especiales establecidas en la ley que regula el desarrollo de plataformas de apuestas en línea, sin que le sean exigibles los requisitos establecidos en el artículo 10 de dicha ley. En forma coherente con la ley anterior, se incorporan similares indicaciones al inciso segundo. Por lo tanto, el inciso segundo dirá, para lo anterior, deberá solicitar una o más de las licencias generales establecidas en dicha ley. Así es como queda el artículo 1 bis nuevo en esta ley. ¿Te ofrece la palabra? Estamos igual en lo mismo que votamos anteriormente. ¿Votación, secretario? En votación, el artículo 1 bis, incorporado a la ley de Lotería de Concepción, con las indicaciones ya dichas. Diputado Barrera. Diputada Bravo. Diputado de la Carrera. Diputado Lavín. A favor. Diputado Manucheri. A favor también. Diputada Morales. A favor.
Diputado Pino. A favor. Diputada Baice. Abstención. Presidente. A favor. Y... No, sí, dijo abstención. ¿No? Perdón, lo escuché mal. A favor. Entonces cambia. 8 votos a favor, presidente. 8 votos a favor. Aprobado. Pasamos a la página 6 del comparado correspondiente al artículo 5 del mensaje. Artículo que modifica la ley 19.913 que crea la unidad de análisis financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos. Esa es la ley matriz que se va a modificar. Hay una indicación del Ejecutivo para reemplazar el punto 5 de su mensaje, el artículo 5 de su mensaje, que está parte en la página 6 y continúa en la página 7. Dice el artículo 5 nuevo: modifícase la ley 19.913 que crea la unidad de análisis financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos de la siguiente forma. Número 1. Antes de las indicaciones voy a leer el artículo 5 original, que a su vez modificaba el inciso primero del artículo 13, del artículo 3 de la ley 19.913. Para agregar en ese artículo 3 la frase sociedades operadoras de plataformas de apuestas en línea que cuenten con una licencia general de operación. Sin embargo, el Ejecutivo luego modifica su propia norma y la reemplaza por la siguiente: sociedades operadoras de plataformas de apuestas en línea que cuenten con una licencia general de operación otorgada por la Superintendencia de Casinos, Apuestas y Juegos de Azar, Polla Chilena de Beneficencia, Sociedad Anónima y la Lotería de Concepción. Para luego, inmediatamente en ese mismo inciso, intercalar después de la palabra hipódromo la frase o la expresión respecto de operaciones que ocurran en sus recintos, oficinas, dependencias, sistemas y agencias dedicadas a la transmisión y apuestas de caballos fina sangre disputados. Yo dije, ¿qué tienen que ver los diputados? Disputadas. Respecto de operaciones que ocurran en sus recintos, oficinas, la transmisión y apuestas de caballos de fina sangre disputados en Chile o en el extranjero. Esa es toda la modificación, presidente. No sé si gusta que leamos el artículo o esperamos la explicación primero. Sí, Consuelo. Gracias, presidente. Por su intermedio, explicar que acá se hacen distintos cambios. En primer lugar, la UAF nos sugirió explicitar que la licencia de operación de las plataformas de apuestas en línea la otorga la Superintendencia de Casinos, porque estamos en la ley de la UAF, ¿cierto? Entonces, para evitar cualquier confusión sobre qué autorización se refiere, a qué autorización se refiere. En segundo lugar, se incorporan dos sujetos obligados a informar a la UAF, que son la Polla Chilena de Beneficencia y la Lotería de Concepción, y en la misma línea se amplía la información que entregan los hipódromos para incluir no solo la información sobre las carreras, digamos, en sitio, sino también la información que tiene Teletrack sobre las plataformas o las apuestas que se realizan en dichas sucursales. Y todo eso considerando que hemos reiterado que un objetivo de este proyecto de ley es mejorar, digamos, la fe pública en torno al juego y también prevenir el lavado de activos que puede realizarse a través de este tipo de operaciones. Entonces, por ello se introduce esta modificación a la ley de la UAF y la siguiente que vamos a ver, y en particular se incorporan estos sujetos obligados en el artículo 3. Perfecto. ¿Se ofrece la palabra? ¿Se ofrece la palabra? ¿En votación? ¿Completo? No, está listo. En votación, entonces, el artículo 5 con las indicaciones que el propio Ejecutivo hace respecto de su mensaje original. Les quiero pedir encarecidamente a los diputados que al emitir su voto, por favor, prendan el micrófono, porque detectamos en nuestras revisiones que hay casos en que no se detectó el voto y nos genera alguna complicación. Diputado Barrera. A favor. Diputado Bravo, diputadas. Diputado Lavín. A favor. Diputado Manucheri. A favor.
Diputada Morales. A favor, secretario. Diputado Pino. A favor. Diputada Baice. A favor. Presidente. A favor. Aprobado, presidente, por unanimidad de 7 votos. Ahora, vamos. Nos vamos Página 13. a la página 13. Dentro de esta misma ley de la unidad de análisis financiero, estas indicaciones incorporan una modificación al artículo 27, que no estaba en el texto original del mensaje. En virtud de ella, se intercala en el literal A del artículo 27, entre la expresión ley número 20.009 y la coma que le sigue, la expresión artículo 40 de la ley que regula el desarrollo de plataformas de apuestas en línea. El artículo 27, presidente, Sí. brevemente para dar contexto, en su encabezado dice: será castigado con presidio mayor en sus grados mínimos a medio y multa de 200 a 1000 unidades tributarias mensuales, es decir, es una norma de carácter penal, aquella establecida en la letra A que se está modificando. Consuelo. Gracias. Por su intermedio, presidente, este artículo lo que establece es establecer una serie de lo que se denominan delitos base del lavado de activos, que son delitos de aquellos cuyo producto, dinero o bienes, busca ocultar o disimular el origen ilícito del dinero. Entonces hay una serie de delitos acá incorporados y nos parecía pertinente incorporar también como delito base el delito que aprobamos en el artículo 40 de la Ley de Plataformas en Línea, que es el delito de operación de una plataforma sin la autorización que establece la ley para operar. Perfecto. ¿Estamos claros? ¿En votación? ¿La misma votación? Salieron, ¿Salió? abandono de la sala. Diputado Barrera. A favor. Diputado Lavín. A favor. Diputado Manucheri. A favor. Diputada Morales. A favor. Diputado Pino. A favor. Diputada Baice. A favor. Y presidente. A favor. Aprobada por unanimidad, presidente. Esas son todas las modificaciones a la ley de la unidad de análisis financiero. Y el artículo 5 en su integridad. Pasamos, presidente, al artículo 6, que también introduce modificaciones, en este caso al decreto ley 1298 de 1975, que crea el sistema de pronósticos deportivos. Las modificaciones de este mensaje a esta ley están contenidas en primer lugar en el mensaje, en el número 1, que agrega el artículo primero, luego en el artículo primero, luego las frases se indican, y antes del punto aparte, es decir, hacia el final del artículo, la frase y las normas establecidas en la ley que regula el desarrollo de plataformas de apuestas en línea. Le doy lectura al artículo primero. Créase un sistema de pronósticos y apuestas relacionado con competencias deportivas que se regirá por las disposiciones que a continuación se indican y las normas establecidas en la ley que regula el desarrollo de plataformas de apuestas en línea. Eso no tiene indicación y se podría ¿Eso votar se podría votar? originalmente. ¿De acuerdo? Entró el de diputado acuerdo? Bernales, ¿Sí? presidente. No, entró el diputado Bernales. Ah. Se incorporó. En votación el mensaje original en este punto. Diputado Barrera. A favor. Diputado Bernales. Diputado Lavín. A favor. Diputado Manucheri. A favor, diputado Manucheri. Diputada Morales. A favor. Diputado Pino. A favor. Diputada Baice. A favor. Presidente. A favor. Tenemos 8 votos a favor, presidente. Por unanimidad también aprobado el número 1. Luego el número 2 del mensaje deroga el artículo 2. Tampoco tiene indicaciones. ¿Con la misma No sé si tendrá sentido, se está retirando la diputada Baice. diputada Baiza? No, Se retiró. se retiró. ¿Tendrá sentido explicar por qué se deroga esto, presidente? No. ¿En votación? En votación, la derogación del artículo 2 de la ley de pronósticos de apuestas deportivas.
Diputado Barrera. A favor. Diputado Bernales. Diputado Lavín. Diputado Manucheri. A favor también. Diputada Morales. A favor. Diputado Pino. A favor. Presidente. A favor. Por 7 votos se aprueba la derogación del artículo 2º. Pasamos al artículo 3º y también el número 3 del mensaje, sin indicaciones. Agrega una frase final al artículo 3º. Le daré lectura compuesta. Digamos. Compuesta. Artículo 3º, dice la ley vigente, la empresa del Estado Polla Chilena de Beneficencia tendrá a su cargo la organización, administración, operación y control de sistemas y control de este sistema en todo aquello que no se encuentre regulado en la ley que regula el desarrollo de plataformas de apuestas en línea. Los actos que se ejecuten en uso de las facultades a que se refiere el inciso anterior serán fiscalizadas por la Contraloría General de la República. ¿Preguntas? ¿Se ofrece la palabra? Diputado Lavín. Subse. Bienvenida. Perdón, No, tranquila. tenía otra sesión en Muy el bien Senado y representada por su estamos... subsecretaria subrogante. Sí, exactamente. ¿Subsecretario subrogante? Gracias. Bueno, muchas gracias. Solo señalar que lo que ocurre es que efectivamente Polla, al igual que otros, o la hípica, tienen regulaciones específicas. Y como hoy día lo estamos complementando y permitiendo que Polla pueda operar en plataforma en línea, es que también a su vez todo aquello que regule en particular el juego en línea tiene que hacerse referencia a la ley que es la que estamos tramitando y que fue lo que se aprobó en general el artículo 1 y nos falta lo que nos falta Perfecto. ver en la tarde. En votación. Perdón, don Félix. ¿No hay algún problema de que siga en ese mismo artículo la Contraloría General de la República? ¿Cómo se cruzan las dos cosas? Porque está el artículo 3 original, que se va a mezclar con la ley de plataformas, en donde está la superintendencia, pero acto seguido, en el inciso segundo, aparece la Contraloría. Subsecretario. Sí, lo que pasa es que como dice, en todo aquello que no se encuentre regulado por la ley, entonces el artículo, este inciso, se refiere a todas estas otras cosas y ahí efectivamente lo que corresponde es la revisión de la Contraloría General de la República. Por eso dice, en todo aquello que no se encuentre regulado. Porque lo que está regulado por la ley de plataformas tiene su fiscalización en la superintendencia, y todo lo que ya hemos discutido previamente. Perfecto. Estamos votando la página 16, Artículo 3. el artículo 3º de la ley de sistema de pronósticos deportivos. Perdón. ¿Sí, ahí está? Sí, pero la ley que crea el sistema de pronósticos deportivos. Diputado Barrera. A favor. Diputada Bravo. Diputado Bernales. Diputado Lavín. Diputado Manucheri. A favor. Diputada Morales. A favor. Diputado Pino. A favor. Y presidente, A favor. tenemos 8 votos a favor. Aprobada también esta modificación al artículo 3º. El mensaje a continuación deroga el artículo 4º de la citada ley. ¿Con la misma votación? Salieron. Salieron. Ya. Presidente, no hay caso. No hay caso. No hay caso. No quieren No hay caso, una votación fluida. No hay votación fluida. No queda en votación. Entonces, la derogación del artículo 4º de la ley de sistemas de pronósticos deportivos. Diputado Barrera. A favor. Diputado Bernales. A favor. Diputada Bravo. A favor también. Diputado Lavín. Diputada Morales. A favor. A favor. Diputado Pino. A favor. Presidente. Por favor.
7 votos por unanimidad aprobada también la derogación del artículo 4 de aquella ley. Vamos al número 5 del mensaje, que a su vez tiene una indicación en el inciso segundo. En esta parte del mensaje reemplaza en su integridad el artículo 5 de la ley de referencia. Artículo 5 nuevo. El 22% de los ingresos brutos obtenidos por Polla Chilena de Beneficencia en la explotación del sistema de apuestas deportivas, sea a través de una plataforma de apuestas en línea o a través de cualquier otro mecanismo que la ley le autorice, será destinado al Instituto Nacional del Deporte con el objeto de destinarlas a las federaciones deportivas nacionales señaladas en el artículo 32, literal G, de la Ley 19.712 del Deporte. Y el inciso segundo tiene indicaciones que las voy a incorporar desde ya. Para estos efectos se entenderá como ingreso bruto al monto total de las apuestas en línea y apuestas mediante venta física o presenciales en agencias o puntos de venta autorizados, realizadas por los usuarios a un objeto de apuestas menos los premios entregados a estos en dicho objeto. Inciso tercero, el saldo restante de los ingresos brutos será destinado para publicidad, gastos de administración, gestión y comisión por ventas. Inciso final, en consecuencia, Polla Chilena de Beneficencia estará exenta del pago de los impuestos y gravámenes establecidos en los artículos 45, 46, 47 y 49 de la ley que regula el desarrollo de plataformas de apuestas en línea. Ejecutivo. A ver, este artículo, el cambio también venía del proyecto anterior y nosotros lo que estamos agregando es una de las partes de la indicación. Entonces, que hoy día lo que le ocurre a Polla es que tiene un impuesto del 15% que va a las arcas fiscales y un 12% que va al IND. Entonces eso da un 27%. Hoy día lo que nosotros acá estamos señalando es, y que insisto la primera parte venía también del proyecto original, es un 22% donde todo el destino de esos recursos va al IND. Y por tanto no tiene otros impuestos, porque de hecho es Polla Chilena Beneficencia, no tiene como el resto de las plataformas lo que es el impuesto específico, el IVA y lo que hablamos previamente del impuesto, el 2% fuego responsable. Y por eso acá dice, en consecuencia, Polla Chilena de Beneficencia estará exenta al pago de impuestos de gravamen establecido en los artículos 45, 46, 47 y 49 de la ley que regula las plataformas de apuestas en línea. Esos números, entiendo, como volver a chequearlos, ¿sí? Pero son los que trabajamos cuando se aprobaron las tasas. Eso. No sé si hay más dudas. Sí, diputado Levin. O sea, en definitiva, Polla paga premio y después de eso paga, ¿cierto?, de lo que queda, paga un 22% al INE y listo. Sí. Diputado González, después diputado González primero, después diputado González. Solo para aclarar una cosa. Sí, subsecretaria, claro. Sí, creo que es importante también, aquí lo que estamos nosotros regulando y cambiando, por tanto, es la ley, para que no se nos olvide, para circunscribir, es el decreto 1298 que crea el sistema pronósticos deportivos. Eso en la práctica es experto, ¿ya? Entonces, cuando decimos paga el 22, porque quizá a lo mejor no fui lo suficiente explícita, es respecto de esa ley con esa forma de juego. Pero si Polla quisiera explotar una plataforma de juego en línea, en ese caso regiría todo lo que tiene que ver con la plataforma de juego en línea y con los impuestos que ahí se establecieron en ese artículo.
Diputado Sí, González. una duda que es el momento para plantearla. ¿Será posible que en algún momento, ya sé que quieren terminar pronto, pero ¿será la misma interpretación que hará Impuestos Internos a la hora de pagar los impuestos, de acuerdo a la redacción? Y lo que acaba de plantear el diputado Lavín es que para la situación actual, ¿sí?, no para las plataformas en línea, como entendiendo y considerando la interpretación que hace la subsecretaria, Polla pagaría el 22% de los ingresos brutos, después de descontar los premios, ¿no? Y sin contar, pues no hay otro impuesto. Y en el caso de lotería, que se planteó antes que usted llegara a la sesión subsecretaria, no hay en la propuesta no hay ninguna cambio. Seguiría tributando en su parte el 15% de las ventas. Y el 15% de las ventas para alguien que está obligado a pagar premios de manera considerable y además acumularlo si nadie se lo gana, es mucho, mucho más que el 22% de los ingresos brutos. Entonces, la petición al gobierno expresa es, a través de esta ley, poder compensar, uso la palabra compensar porque van a entrar al mercado actores que no estaban regulados, a Lotería de Concepción en términos tributarios, ¿no? O sea, Lotería le entrega el 15% de las ventas al fisco y lo que tiene de utilidades se entrega a beneficencia. O sea, aquí no hay dueños que estén, como dije, usando esos dineros para irse de vacaciones. Es la Universidad de Concepción, son otras universidades también que Lotería financia. Eso, entonces si hay apertura del gobierno para poder rebajar ese 15% sobre las ventas o cambiarlo a un 22% sobre las rentas brutas, como en el caso de Polla, eso ayudaría mucho a la universidad. ¿Cantero? ¿O esperamos al diputado Bernales sobre lo mismo? Sí, yo, presidente, tengo una duda respecto a la letra B, respecto a los premios, porque si esto reemplaza el artículo 5, y aquí en el B dice entre un 45 y un 55% son destinados para premios. ¿Qué ocurre con eso? Subsecretario. Presidente, por su intermedio. Voy a responder primero lo de Polla, dado que estamos en el artículo de Polla. El 45% se elimina justamente porque en general el articulado de Polla, también el anterior que ustedes votaron en favor de la eliminación, es muy restrictivo, porque de hecho parte de los problemas que hoy día tiene Experto es porque en comparación con sus competencias, que son estas plataformas de juego en línea y otros, los premios pueden ser no lo suficientemente atractivos como para poder lograr capturar que más gente, digamos, juegue con Polla, y lo mismo ocurre en el caso de Lotería. Y Lotería no tiene este tipo, por ejemplo, de restricción en relación a los premios. Por eso se elimina ese inciso, ¿eh? Porque era como muy restrictivo respecto... ¿Ah? Claro, queda sin un tope, efectivamente. Ahora, respecto de las preguntas del diputado González, nosotros lo que consideramos es que un 15% es mantener lo que hoy día tiene Lotería, y de hecho no paga IVA, y el IVA es 19%. Y cuando transfiere a la Universidad de Concepción, tampoco ese ingreso de recursos desde un punto de vista de la Universidad de Concepción paga ningún tipo de impuesto. Entonces, nos parece que comparativamente no lo deja en desventaja en ningún caso ni con Polla, y si es que quisiera operar una plataforma de juego en línea, también tendría que correr por las reglas de la plataforma de juego en línea, como así lo haría Polla. Pero en el caso de Lotería y Polla, y también como lo dijimos en el caso de la hípica, en la ley de plataformas de juego en línea se establecen los sujetos únicos, y los juegos de números quedan como sujeto único. Por tanto, también se les resguarda desde ese punto de vista que no pierdan la posibilidad de seguir generando ingresos. Por eso a nosotros nos parece más bien que tenemos que mantener con el 15% de venta, que equivale de alguna forma a un IVA,
porque el IVA se paga sobre las ventas, pero el IVA normalmente para todos es 19% y para la lotería es 15%. Diputado, don Félix. Gracias, presidente. Le falta la chapita De la U de Concepción, sí. Que es un tema de preocupación porque Sí, lo sé. si la lotería financia gran parte, o sea, una cantidad de miles de millones de pesos a la Universidad de Concepción, y si no estuviera, eso pasa a arancel o bien el fisco se tiene que hacer cargo. Entonces, los efectos sociales de las leyes que aprobamos también deben ser de preocupación. Un 19% de IVA es luego de rebajar el crédito del IVA. Entonces, no es sobre la venta. El IVA no es un impuesto a la venta, es un impuesto al valor agregado. Y por lo tanto, si pagara IVA, tendría que descontar los premios primero, porque es un gasto, ¿no? Descontar, digamos, el IVA de las compras, ¿cierto? Descontar el IVA de las compras y llegaría a un 19%. Y en este caso es un IVA sobre las ventas y además sí tiene una obligación, si me equivoco me lo corrigen, de entregar un porcentaje a premio. No puede no entregar premios Lotería de Concepción. Si estoy equivocado me dicen. Entonces, como entrega premios, está tributando también sobre los premios. Se está calculado el 15% sobre el total de lo que ingresa a caja. Y eso es distinto a lo que se le está permitiendo ahora a Polla, que es un 22% de los ingresos brutos, que es descontado los gastos, no solo los premios. Todos los gastos serían, a mi juicio, descontados para plantearse ingresos brutos, los gastos necesarios para generar lo que hace. Entonces, hay un desequilibrio, al menos con lo que se va a cambiar de Polla. Y los impuestos de la plataforma en línea, ya han explicado que es distinto. Igual sería prudente tener la interpretación de impuestos internos, que suele interpretar las cosas un poco distintas a veces del texto de las letras, para ver efectivamente cuáles son los efectos de este proyecto de ley. Secretario. ¿Votación? Sí, es que ya estamos dando vuelta en algo que no podemos nosotros modificar. ¿Vamos a empezar a votar? En votación, presidente, entonces, este número 5 del mensaje con indicaciones que reemplaza en forma íntegra el artículo 5º de la ley de referencia. Diputado Barrera. A favor. Diputado Bernales. Diputada Bravo. Diputado de la Carrera. Diputado Lavín. A favor. Diputado Matheson. Diputada Morales. A favor. Diputado Pino. A favor. Presidente. A favor. Aprobado por unanimidad, presidente, de 9 votos. Pasamos a continuación al artículo 6º, Página 19. página 19 del comparado, modificaciones al artículo 6º de la ley de sistema de pronósticos deportivos. Originalmente el mensaje derogaba ese artículo 6º, pero luego por una indicación el Ejecutivo optó por reemplazar su texto por otro nuevo. Por lo tanto, le daré lectura al artículo 6º que viene contenido en la indicación. Quedaría de la siguiente manera. Artículo 6º. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, contenida en el artículo 1 del Decreto Ley número 825 de 1974, para los efectos de la presente ley, se considerará que los servicios derivados del desarrollo y explotación del sistema no se encontrarán gravados con el impuesto al valor agregado. Se entenderá igualmente que el sistema de pronósticos goza de la exención que señala el número 8 del artículo 13 del mencionado decreto ley número 825. Ese es el artículo 6º nuevo. ¿Alguna pregunta? Señor parlamentario, ¿alguna pregunta? ¿Estamos todos los mismos? No, presidente, hay cambios. Entonces, bueno, en votación. Queda poquito. Diputado Barrera. A favor. A favor. Diputado Bernales. A favor.
Diputada Bravo, a favor. Diputada Cid, a favor. Diputado Matheson, a favor. Diputado Lavín, A favor. diputada Morales, A favor. diputado Pino A favor. y presidente. A favor. Tenemos 9 votos a favor. Aprobado por unanimidad también. En la página 20 del comparado, el mensaje original tiene una modificación al artículo 7º de la Ley de Sistemas de Pronósticos Deportivos. Leeré el artículo 7º con la indicación que agrega una frase hacia el final de ese artículo con inciso único. Quedará así. Artículo 7º. Mediante decreto supremo expedido a través del Ministerio de Hacienda, se dictará uno o más reglamentos sobre la organización, administración, funcionamiento y procedimiento de los concursos del sistema de pronósticos deportivos en todo aquello que no se encuentre regulado en la ley que regula el desarrollo de plataformas de apuestas en línea. Lo que se suma es eso, lo último. Se agrega una frase que es coherente con lo que Así se es. hizo en la ley anterior, presidente. Ahora sí, estamos todos. Ahora sí, no hay cambios, sí. ¿Por Ahora aprobar? sí, sí. Aprobado el artículo Aprobado. quinto, Artículo 7º. artículo 7º del artículo quinto, Sí. con las modificaciones del Ejecutivo. Por unanimidad también. Vamos al artículo 8º de la ley de referencia, que también tiene modificaciones. Al igual que en el caso anterior, se derogaba en principio el inciso segundo, pero ahora por una indicación se lo reemplaza. Le daré lectura completa al Completa, artículo mejor, 8º sí. con su inciso primero original y el nuevo inciso segundo. Artículo Pero, 8º. Diciendo cuándo ingresa la indicación. Artículo 8º. Polla Chilena de Beneficencia, Sociedad Anónima, podrá determinar el número y frecuencia de los concursos del sistema y estará facultada para suspenderlos en caso que el calendario de las competencias o eventos deportivos o el mercado así lo aconsejen, de conformidad al reglamento. Nuevo inciso segundo. En las agencias o puntos de venta autorizados por Polla Chilena de Beneficencia se podrán instalar terminales computacionales u otros medios tecnológicos que permitan a los apostadores realizar a través de terceros o personalmente las apuestas deportivas autorizadas para su comercialización, respecto de cuyos locales o establecimientos no regirán las disposiciones de los artículos 277, 278 y 279 del Código Penal, ni las demás prohibiciones sobre la materia, sin que le sea aplicable la prohibición contemplada en el inciso primero del artículo 7º de la ley que regula el desarrollo de plataformas de apuestas en línea. ¿Se ofrece la palabra? Subsecretaria. Sí, bueno, por su intermedio. Aquí lo que se busca de alguna forma es que desde hace un tiempo las agencias de polla como que están quedando un poco atrás en lo que ocurre, ¿no es cierto?, en la experiencia internacional de otras loterías, y por eso se incorporó el que puedan tener en sus locales el terminales de juego para los mismos objetos de los cuales ellos están hoy día autorizados legalmente, porque lo que tiene que ver propiamente tal con las plataformas de apuesta en línea, eso tendría que ser otro giro, ¿no es cierto?, y acogerse a ese proyecto de ley que estamos regulando previamente. Y solo quería nomás señalar a propósito de la intervención del diputado González previamente en relación a que Impuesto Interno no fuera a malinterpretar lo que estamos aprobando en relación a Polla, es el artículo anterior donde quedaba muy claro de que estaba exento de IVA, etcétera, porque cuando se había derogado en el proyecto inicial de la administración anterior, se podía no quedar tan claro ese aspecto en específico en relación al IVA. Perfecto. Presidente, ¿sí podemos Sí. repetir la votación? ¿Podemos repetir la votación? ¿Unanimidad? ¿Sí? ¿Unanimidad? Perfecto. Aprobado, presidente. Aprobado el artículo 8º por unanimidad, la modificación al artículo 8º de la ley de referencia. Luego el Ejecutivo, el mensaje original contiene un nuevo artículo 9. Estamos en la página 21 del... Después yo lo explico. Vamos a la página 21 del comparado. Se reemplaza el artículo 9 vigente por el siguiente nuevo artículo 9. Artículo 9. El derecho a cobrar los premios cuando el boleto se hubiera adquirido de manera física
se extinguirá una vez transcurrido el plazo de 60 días corridos, contado desde la publicación de los resultados del respectivo concurso. Claro, ahora dice, una vez transcurrido el plazo de 60 días corridos. Ese es el cambio, en realidad, la forma de computar el plazo. ¿Pregunta? ¿No? ¿Está claro? ¿Está claro? Aprobado. De esta forma se terminan las modificaciones a la ley de sistema de pronósticos deportivos, presidente, y pasamos a la página 22, que no modifica ninguna ley de referencia, y por eso me permití, presidente, en el comparado marcarla y proponerle al Ejecutivo anteponer este artículo a aquellas disposiciones que son modificaciones legales de otras disposiciones vigentes. Me parece que, además, que entre medio de modificaciones legales, porque después hay otras modificaciones posteriores. Por lo tanto, este artículo lo vamos a readecuar si no hay problema en su entendimiento, ¿cierto? Entonces es un artículo completamente nuevo, un artículo 7º, que regula por sí solo una nueva materia. Le daré lectura. Artículo 7º de la Política Nacional de Apuestas Responsables. La Política Nacional de Apuestas Responsables se dictará mediante decreto supremo dictado por intermedio del Ministerio de Hacienda, previo informe de la Superintendencia de Casinos, Apuestas y Juegos de Azar y del Ministerio de Salud. Dicha política contendrá los principales lineamientos y objetivos en materia de promoción de la práctica de apuestas responsables y prevención de enfermedades relacionadas con la apuesta de los juegos de azar, sean estos de manera presencial o en línea. La Superintendencia, a través de una o más instrucciones de general aplicación, implementará dicha política, pudiendo exigir otras medidas de prevención de las señaladas en dicho decreto supremo. Subsecretario. Sí, presidente, por su intermedio. Nosotros quisimos hacer este artículo en particular porque como aplica a todos los tipos de juegos, ya sea aquellos de las plataformas de juego en línea o los que hoy día desarrolla Polla o la misma lotería o la misma hípica, nos parecía que tenía que quedar como un artículo en sí mismo y no como una modificación a las distintas leyes que aquí se han estado discutiendo. Gracias, subsecretaria. ¿Se ofrece la palabra? ¿No? ¿No? ¿Nadie? ¿Salió alguien? ¿Estamos igual? Nadie. ¿Por aprobar? Aprobado. Aprobado entonces ese nuevo artículo que cambiará de lugar y de numeración, presidente. Volvemos nuevamente a modificaciones legales. El artículo 7º, que ahora pasa a ser 8º, del mensaje, introduce modificaciones a la ley 20.393 que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos que indica. Es decir, esta es una norma puramente penal. Y la modificación es coherente con la anterior y no está en el mensaje original, sino que se incorpora en virtud de una indicación que dirá lo siguiente. Voy a leer el artículo primero de esa ley con la indicación incorporada. Artículo primero de la ley 20.393. Contenido de esta ley. La presente ley regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas respecto de los delitos previstos en los artículos 136, 139, 139 bis y 139 ter de la Ley General de Pesca y Acuicultura, en el artículo 27 de la Ley 19.913, en el artículo 8º de la Ley número 18.314, en el título primero de la ley que sanciona delitos informáticos, en el título segundo de la ley número 17.798 sobre control de armas, en el artículo 40 de la ley que regula el desarrollo de plataformas de apuestas en línea, y en los artículos 240, 250, 251 bis, 287 bis, 287 ter, 318 ter, 411 quater, 448 septies, 448 octies, 456 bis A y 470 numerales primero y 11 del Código Penal. El procedimiento para la investigación y establecimiento de dicha responsabilidad penal, la determinación de las sanciones procedentes y la ejecución de estas. En lo no previsto por esta ley serán aplicables supletoriamente las disposiciones contenidas en el libro primero del Código Penal y el Código Procesal Penal y en las leyes especiales señaladas en el inciso anterior, en lo que resultare pertinente. Para los efectos de esta ley no será aplicable lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 58 del Código Procesal Penal. ¿Subsecretario?
Presidente, por Sí. su intermedio, que lo que se aprobó previamente, que también hacía referencia al artículo 40 de la ley que regula las plataformas, que es donde están los delitos, fue para que fuera un delito base de la UAF, ¿no es cierto?, de la Unidad de Análisis Financiero. Acá lo mismo se está haciendo para que sea parte de los delitos donde se pueda establecer una responsabilidad penal de una persona jurídica, es decir, aquellos que operan la plataforma y no solo una responsabilidad individual. Perfecto. Diputado, ¿una pregunta? En votación, secretario. De inmediato, presidente. Diputado Barrera. A favor. Diputado Bernales. A favor. Diputada Bravo. A favor. Diputado de la Carrera. Diputada Cid, se me había escondido. Sí. Miré y no la vi. Diputado de la Carrera. A favor también. Diputado Lavín. Diputado Matheson. Diputada Morales. A favor. Diputado Pino. Y presidente. A favor. Aprobado por unanimidad, presidente, de 10 votos a favor. Y con eso se despacha, presidente, el proyecto de ley, con excepción de los artículos transitorios que se verán en la próxima sesión y un par de artículos pendientes del artículo primero. O sea, bien, entonces quedamos citados para hoy a las 5:30 de la tarde, ¿no?, en la sala normal de Economía, donde esperamos que nos envíen en la redacción de lo que vamos a ver en la tarde, ojalá antes, para que llegue leída por parte de los parlamentarios, ¿cierto? Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, este se levanta.